usted ahí en ese momento? Pues para mí es un poco lo primero que yo dije, que la percepción que tenemos de cumbia los colombianos es diferente a la que se tiene afuera. Todo este proceso que decimos de México y en el Caribe permea Venezuela y principalmente por Billos Formetá, que es el director de Billos Caracas Boys, que hace una versión de la cumbia venezolana, ¿sí? Y la música de Lavillos y los melódicos y Pastor López, que llega a Colombia, no es reconocida por los colombianos propiamente como cumbia, es lo que llamamos despectivamente chucuchuco, ¿sí? Entonces el chucuchuco es como el eco que nos llega de Venezuela, de nuestra cumbia. Y también habla, digamos, de esa como concepto de modernización que pues Venezuela en los años 60 y 50 sería como un sitio idealizado por el colombiano promedio, como un sitio de progreso, como un sitio de dinero, donde estaba pues digamos toda una cosa industrial y una cosa de prosperidad. Entonces estas bandas venezolanas, si bien como que van aplacando o van sintetizando el golpe firme de la percusión también, traen como un concepto de revalorización de esos sonidos que ya llevaban, digamos, unos 15 años en las que las orquestas de Lucho Bermúdez y Pacho Galán ya estaban out, ya no era una cosa que no se escuchaba. Y la llegada de los melódicos, la llegada de, bueno, todas estas otras bandas de Caracas trae pues todo como un nuevo aire, y todos los jóvenes del país, la generación de principios de los 60 está bailando en sus fiestas de 15, de graduaciones, con Lavillos, con los melódicos. Eso era la última de la moda. Bueno, volviendo a México, porque es que ya nos empezamos a ir a otras, a mí me parecía... Es bueno trazarlo, ir trazando como los paralelos. Sí, y es que hay unos feedback muy importantes, porque yo nombré que la cumbia mexicana nos influenció y se fue en el burro mocho, pero también, yo quisiera también, lanzarlos a lo que sucede en Perú, paralelo a esto que está sucediendo, ¿no? Es paralelo también, sí. Sí, pues en Perú paralelamente es pertinente lo que ustedes dicen, porque la influencia del rock and roll que está hablando Mario, quizá donde más impacta estéticamente la cumbia es en Perú. Entonces la guitarra eléctrica tiene un gran protagonismo en la chicha peruana. La chicha es la versión peruana de la cumbia, y pues están los Mirlos, los Hijos del Sol, como algunos de esos grupos donde Juaneco, ¿sí? que desarrollan una nueva cumbia que también nos va a llegar a nosotros. Va a haber un feedback, o sea, muchas de estas canciones como La Mentirosa de los Mirlos o Cariñito de los Hijos del Sol, esas cumbias nos llegaron a nosotros vía Pastor López, muchas, ¿sí? o otros intérpretes que después en Colombia retomaron repertorio peruano. Entonces la cumbia con guitarra eléctrica tiene un gran desarrollo en los 60s en Perú. Sí, la guitarra eléctrica ahí es como el puente, el link que crea un nuevo lenguaje para los 60s. Si bien, por ejemplo, entonces estábamos hablando de estas orquestas tipo melódicos, billos, que son orquestas de vientos, la siguiente nueva generación, que por ejemplo en el caso de Colombia son los Teenagers, los Golden Boys, los Falcon, son bandas de rock and rolleros que estaban haciendo twist y cumbia al mismo tiempo, ¿cierto? Que es, digamos, el fenómeno ya de combos que no tienen sino de pronto un saxofón, casi que no había trompetas en el ensamble, y era guitarra eléctrica o dos guitarras eléctricas, bajo, órgano, batería, timbal, ¿cierto? Y a veces una tumba que estaba también acompañando, pero ya cambia el formato radicalmente y es un formato de cuerdas. Ya los vientos empiezan a tener, digamos, un segundo plano, están contestándole a las cuerdas. Y eso principalmente en el caso de Perú, porque sí vale mucho la pena como explorarlo un poquito más, pues se da el maravilloso encuentro entre sino, mejor dicho, la escena de rock más importante que hubo en Latinoamérica durante los años 60, la de Lima, que en los años 63, 64, 65, 66 dejó el mayor número de bandas, mejores grabaciones y escena de rock and roll más fortalecida. El maravilloso encuentro de esa escena de jóvenes muy duchos en el rock and roll, que tocaban muy bien el surf, que conocían el uso de pedales, el uso de efectos, el uso del fustón, el uso del wah y eso, y ver cómo lo acercan con ese otro golpe como nadie más lo logró hacer en Latinoamérica y en Perú. Incluso anticiparon el punk. Los Psychos de Perú son un referente muy claro del
la sonoridad que van a explotar después los Sex Pistols en Londres, ¿sí? Y eso históricamente se demoró mucho en darle ese crédito a Perú como una de las raíces claras del pop, pero vemos versiones de las grandes bandas londinenses de las canciones de los Psychos, que demuestran como que el pop tiene una fuerte raíz peruana. Sí, y en general, para hablar desde otro ángulo, en general, yo creo que el común de la gente tiene el mayor prejuicio alrededor del concepto de la música del Perú, ¿cierto? La gente cuando piensa en la música argentina y México, digo, la gente como pues que está escuchando radio, la gente que está en la calle, ¿cierto? En realidad la escena peruana y Lima es una de las absolutas capitales de la música de Latinoamérica. Por ejemplo, dentro de la salsa, el bugalú, también unos desarrollos súper adelantadísimos en comparación a Cali, por ejemplo. Sí, o sea, Cali, si hoy en día queremos decir que Cali en los años 70, 60 era una capital del bugalú, Lima se la llevaba por delante sobrado, porque en Lima había unos combos muy bravos que desde los años 50 se estaban acercándose a eso. Entonces el caso del Perú es bien importante, además desde otro ángulo para mí, y es que es el primer país fuera de Latinoamérica que de verdad crea un estilo radicalmente como... y en nuevos caminos empieza a llevar la cumbia a esos encuentros con órganos eléctricos, guitarras eléctricas, electrónica en general, y un golpe, pues mucho, una fusión, digamos, un poco extraterrestre, que es esta fusión de rock and roll, guaracha y otros estilos cubanos y la cumbia. Y además hay una cosa en cuanto a la estética de esta chicha, y es la influencia indígena en las melodías pentatónicas, ¿sí? Y en una cumbia mucho menos sincopada, una cumbia más aterrizada en el tiempo fuerte y con sonoridad pentatónica menor. Nos hace que suene muy indígena, y se habla de cumbia amazónica como una de las vertientes de la cumbia en Perú, ¿sí? Donde el órgano que viene del rock también acompaña la guitarra eléctrica. Eso tiene referentes también en Venezuela. Lo del órgano, Nelson y su combo fue uno de los primeros en incluir el órgano en la cumbia. Yo quisiera pues acotar y preguntarles también, cuando yo hablaba que, por ejemplo, grandes escritores colombianos le daban duro a ese ritmo, a ese sonido particular, pues el sonido paisa que llama Andrés Caicedo, entre ellos dándole pesado explícitamente en que iba la música, era tendencia pues que de pronto una élite intelectual que miraba hacia la izquierda mirara con malos ojos esta tropicalización pues esta versión moderna rockera de los ritmos tropicales. También sucedía en Perú, también sucedía en México, como como ese desprecio con el que se miró esta música que era popular literalmente, ¿no? Pero esa fue la idea con la que crecimos pues nosotros, ¿no? Pues yo crecí con esa idea distorsionada de la música tropical, ¿no? Yo opino que desde el punto de vista de la clase social, pues ese definitivamente ha sido como la columna vertebral a la hora de hablar en la forma en la que está invisible y apareciendo nuevamente la cumbia y nuevamente dándole nuevos aires. Por ejemplo, es muy notable el hecho de cómo Argentina, pues para adelantarnos hace un montón, desde el punto de vista de la clase social, cómo es cuando las clases sociales altas de Buenos Aires empiezan a hacer un tipo de cumbia electrónica y un tipo de cumbia minimalista que de repente empieza a adquirir en un par de años. Pasamos de principios de los 2000 en la clase social más baja, que todo el mundo les está mirando por encima del hombro y que pues hay como toda esta gran estigmatización hacia lo que está haciendo cumbia, a unos 5, 6, 7 años después en que la cumbia está sonando en las discotecas más gomelas de Buenos Aires, y eso es un tema de clase social que muy rápidamente vira, ¿no? El caso de también se vive acá. También se vive acá también. Pero igual me gustaría que fuéramos a eso, pues como que contextualizáramos un poco si pasó acá, si pasó en Perú igual que en Colombia, si pasó en México igual que en Colombia. Pues están muy ligados a los estratos populares, y hay una cosa que comentábamos ahora, y es que tiene mucho más arraigo en la cultura popular de Perú y de México
Argentina y Chile la cumbia que en nuestra cultura. O sea, hay diferentes tipos de cumbia que identifican diferentes grupos sociales de diferentes generaciones. Y respecto a eso, las músicas más populares siempre fueron vistas por encima del hombro por estratos más altos, ¿sí? Pero entonces empieza a ver como unas ondas retro, ¿sí? Donde se ponen de moda cosas, y como decía Mario, que hace 10 años o 20 estaban mal vistas, claro. Pero entonces los estratos altos, en las últimas décadas, lo que se ve es que han rescatado esas músicas, sí, las más populares, para ponerlas a sonar en contextos electrónicos, por ejemplo. Bueno, el caso de clase social y cumbia, eso es también como para todo un seminario diferente. Pero en ese sentido, por ejemplo, también y bueno, creo que nos estamos adelantando un poco el tema, más bien podríamos ir cerrando con eso más adelante, porque también, digamos, la validación de los extranjeros ha sido muy importante en la revalorización de este sonido. Pero entonces tal vez podemos volver un momento al Perú y digamos, esa utilización de la guitarra eléctrica, ya con un ejemplo que tiene Paola listo para sonar. Juaneco y su combo con un tema muy clásico que es Vacilando con Ayahuasca. Eso nos refiere un poco a la estética psicodélica. O sea, la psicodelia del rock permeó la cumbia principalmente en México, pero la psicodelia de la cumbia peruana es con ayahuasca. Juaneco, dame tu ayahuasca, es un éxito. Claro, eso es una cosa bien interesante que también creó un link entre el rock psicodélico, ¿verdad? Que obviamente la psicodelia, el uso de drogas en el rock ha sido algo muy idealizado. Desde las primeras generaciones de rockeros han tenido esa idealización con las drogas, y luego es muy bizarro encontrar ese puente que se hace con la cultura pues psicodélica del uso de ayahuasca en la selva amazónica, y cómo la cumbia amazónica, principalmente lo que es el sector oriental de Perú, lo que se llama la región oriental del Perú, o sea, la región amazónica, es el sitio, digamos, como el sitio místico donde surge mucho de este sonido de guitarra eléctrica, y sobre todo mucha cumbia instrumental también, en la que también típicamente dentro de la cultura de la psicodelia en la música, lo instrumental predomina sobre lo vocal, ¿no? Entonces es interesante ver cómo estos chicos se ponen a hacer unas versiones solo guitarra eléctrica, unos temas de 4 minutos donde por ahí de pronto hacen un grito y no hay mucha más como voz, vocalización. En el caso del Perú son los másters de ese, sí, y sobre todo en la cumbia amazónica de Juaneco y eso, hay cumbias más urbanas en Lima, claro, ¿no es cierto? Los destellos, por ejemplo, Enrique Delgado fue como un líder, una figura pues en Lima de los barrios populares, sí, como para nosotros Joe Arroyo, por claro, decirlo de alguna manera. El tema de la cumbia urbana limeña, por ejemplo, también tiene un personaje muy clave, que es Chacalón, ¿no? Que es de verdad como ese espíritu de la sierra, música pues aymara, que llega el huayno, ¿no? Que ya empieza a llegar a hacer presencia en la ciudad. Lima pues es una ciudad bastante alejada, digamos, pues es una ciudad costera, muy española, ¿cierto? Muy de espíritu colonial, la cual, digamos, se considera que la sierra alrededor pues es donde de verdad están las poblaciones indígenas grandes. Ahí está Juaneco, bueno, qué pena, pero se va atravesando ahí mientras que carga. Vacilando con Ayahuasca, tema que seguramente algunos de ustedes ya deben haber escuchado.